En los últimos dos videos hemos discutido más o menos el concepto de estadística completa. Vamos a ver por qué es importante que una estadística sea completa. Repaso nuevamente la definición. Una estadística T se llama completa si ocurre lo siguiente. Si Z es una estadística o una función construida sobre θ cuya esperanza es 0 para todo posible valor de θ, necesariamente z tiene que ser una función igual a 0. Esto lo podemos refrasear con palabras. Una estadística T es completa si con esta estadística no podemos construir estimadores insesgados de 0, excepto la estadística que siempre es igual a 0. Z de T es un estimador insesgado de 0 y si está construido sobre una estadística completa, necesariamente z de t siempre vale 0, es decir, es igual a 0 con probabilidad 1. Ahora, esto tiene una interpretación geométrica porque nosotros podemos escribir la esperanza de z de t, recordando que la esperanza depende del parámetro θ, bueno, como la integral sobre el espacio adecuado de z por la densidad de t, y eso es un producto punto en este espacio. Es el producto punto de z con f de t, donde f de t es la densidad de la estadística t, la cual, repetimos una vez más, depende del parámetro θ. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que en este espacio no hay ningún vector z, excepto el 0, tal que el producto punto de z con f de t sea igual a 0. O sea, si para cualquiera de estas f's de t hay un vector z tal que z.f de t es igual a 0, a fuerza z es igual a 0. Eso quiere decir que todos estos vectores ft que están indizados por θ son ortogonales a todos los vectores z del espacio. Eso significa que la familia de estos vectores f de t genera a todo el espacio, y por eso es que decimos que la familia de densidades f de t es completa, porque esa familia de densidades genera a todo el espacio, y ya de ahí se sigue decir que la estadística es completa. Vamos a anotar eso, porque es bastante información. Vamos a borrar hasta aquí. Entonces, si nos quedamos con esta interpretación geométrica, estamos diciendo que, o sea, no hay ningún vector z, excepto el 0, excepto el vector 0, tal que el producto punto de z con f de t sea igual a 0. Esto quiere decir que estos vectores f de t son ortogonales a todos los vectores del espacio. O sea, los vectores f de t, que son las densidades de la estadística t que dependen del parámetro θ, que están indizados por θ, son una familia de vectores ortogonales a todos los vectores del espacio. Eso significa que esta familia de f de t genera a todo el espacio. O sea, la familia o el conjunto de vectores f de t genera a todo el espacio. Eso quiere decir que cualquier vector del espacio puede escribirse como una combinación lineal de estos vectores, f subíndice t. Por ese motivo le ponemos de nombre a esta familia completa. Completa porque genera todo el espacio. Por eso decimos que la familia de densidades f de t, que la familia de densidades de la estadística t es completa. Y por cierto, y por eso
decimos, esto es un abuso del lenguaje, que la estadística T es completa. Cuando decimos que la estadística es completa, en realidad nos estamos refiriendo a que su familia de densidades es completa porque genera a todos estos vectores en este espacio. Bueno, ahora supongamos que tenemos o que T es un estimador insesgado de tau de teta y nosotros tenemos un estimador insesgado de 0. Vamos a anotarlo. Supongamos que T es un estimador, algún estimador el que sea, insesgado de una función del parámetro tau de teta y que U es un estimador insesgado de 0. ¿Ok? Insesgado de 0. O sea, la esperanza de U es igual a 0. Vamos a construir el siguiente estimador, T más una constante por U, que también es un estimador insesgado de tau de teta. Y vamos a preguntarnos si este nuevo estimador es mejor o es peor que T. Construimos un nuevo estimador, el estimador T' igual a T más A por U, ¿verdad? Donde A es algún número real, el que sea. T' también es estimador insesgado de tau de teta. Nota. La esperanza de T', pues es la esperanza de T más A por la esperanza de U. Ya sabemos que T es insesgado, entonces esto es tau de teta. Sabemos que la esperanza de U es 0. Y esto es tau de teta. O sea, T' es insesgado para tau de teta. Y nos preguntamos si este nuevo estimador insesgado que construimos a partir del que ya teníamos T es mejor o si puede llegar a ser mejor que el original T. Esa es una pregunta, entonces le ponemos P de pregunta. ¿Es T' mejor estimador que T? Recuerden que si ya estamos nada más en la familia de estimadores insesgados, un estimador es mejor cuando su varianza es uniformemente menor. Bueno, pues la respuesta es que depende. ¿Y de qué depende? Pues vamos a ver. Vamos a ver la varianza de T'. Veamos su varianza. La varianza de este estimador T', no estamos en ningún momento diciendo que T y U sean independientes, no tienen por qué serlo. Entonces esto lo escribimos en general como la varianza de T más A es una constante, entonces sale al cuadrado, A cuadrada por la varianza de U más 2 por A por la covarianza de T con U, ¿verdad? Entonces la esperanza de nuestro nuevo estimador es igual a la esperanza del original más un término. Que vamos a ponerle el nombre, qué sé yo, K. K es todo esto que está subrayado en rojo, estos dos términos. Ahora, si este K es positivo, pues la varianza de T' va a ser mayor y T' va a ser un estimador peor. Si K es negativo, la varianza de T' va a ser menor y pues entonces tendremos un mejor estimador. Y si es 0, pues son iguales, ¿no? Entonces vamos a ver. Si existiera un valor de teta tal que esta covarianza que tengo acá fuera negativa, entonces podría elegirse, ahorita vemos cómo, un valor de la constante A. A es un número que nosotros podemos elegir, tal que esta constante K sería, podría ser menor a 0 y T' sería mejor a T. Vamos a ver cómo. Si existiera algún valor de teta
un valor de teta tal que esta covarianza fuera negativa, pues entonces, vean, tendríamos que a cuadrada por la varianza de u, voy a escribir aquí este término k. Si, para que este término k sea negativo, necesitamos que este primer sumando sea menor que este segundo. Bueno, que esto sea menor que 2a por la covarianza de t con u. Vamos a despejar de aquí a por la varianza de u tendría que ser menor o igual que 2 por la covarianza de entre t y u. Ya tendría que ser menor que 2 veces la covarianza entre t y u entre la varianza de u, aquí con signo menos porque la covarianza es negativa. Entonces, bueno, si eso, si hubiera un valor de teta tal que esta covarianza fuera negativa, entonces lo que estamos viendo es que podríamos elegir algún valor de a, un valor de a en este intervalo entre 0 y menos 2 veces la covarianza entre t y u entre la varianza de u, que haría que este término k, que está subrayado en rojo, fuera negativo. Que haría que esta k fuera una constante negativa y por lo tanto t' sería mejor estimador que el original, que t. T' sería mejor que t, pues porque tiene menor varianza. Ahora, ustedes pueden ver que lo mismo podríamos hacer si existiera un valor de teta tal que la covarianza fuera positiva. Haciendo un desarrollo análogo, del mismo modo, si existiera algún valor de teta tal que esa covarianza fuera positiva, un valor de teta tal que esta covarianza entre t y u fuera positiva, también podría elegirse algún valor de a en otro intervalo. También podríamos elegir algún valor de a, tal que la varianza de t' fuera menor que la varianza de t. O sea, t' también podría ser mejor que t. Sería mejor que t. La pregunta era, este estimador t', que vuelvo a escribir acá, es t más a por u. T es nuestro estimador original insesgado de tau de teta y u es algún estimador insesgado de 0. La pregunta era, ¿este estimador t' es o puede ser mejor que t? Pues lo que estamos viendo es que en general, sí. Ponemos la respuesta de la pregunta que planteamos en el pizarrón pasado. En general, t' sí puede ser mejor que t. Ok, pero esto como que no tiene mucho sentido, porque u es algún estimador insesgado de 0. Es una estadística que igual y puede no tener sentido. Lo único que pasa es que su distribución está centrada de manera simétrica en torno al 0. Bueno, en general lo podemos ver así. O sea, podemos pensar que u es nada más ruido aleatorio. Ruido aleatorio con promedio 0. Entonces nosotros tomamos un estimador insesgado de tau de teta. Le sumamos ruido aleatorio y nos queda un estimador mejor. Si nosotros podemos mejorar un estimador sumándole ruido aleatorio, pues entonces el estimador no era tan bueno realmente, ¿no? Vamos a anotar eso.
pero U es ruido aleatorio. Si un estimador puede mejorarse, si un estimador puede mejorar, ya me equivoqué, mejorarse, así mero, sumándole ruido aleatorio, pues entonces el estimador no era realmente muy bueno. Entonces, el estimador no era tan bueno. Entonces, un estimador insesgado no puede mejorarse sumándole ruido aleatorio, en general, únicamente si su covarianza con el estimador insesgado de U es igual a 0 para cualquier estimador insesgado de U. Entonces, un estimador insesgado no puede mejorarse. Vamos a ponerle T asterisco, ¿no? Un estimador insesgado que no puede mejorarse sumándole ruido aleatorio. Lo cual es bueno. Significa que el estimador es bueno. Lo cual es bueno. Un estimador con estas características es aquel cuya covarianza con U es igual a 0 para cualquier estimador insesgado de 0U. Para cualquier estimador insesgado de 0U. Entonces, hay que construir estimadores insesgados, fijándonos nada más, si estamos buscando el mejor, en los que no correlacionan con ningún estimador insesgado de 0. Ahora, ¿cómo sabemos que un estimador no correlaciona con ningún estimador insesgado de 0? Bueno, pues si T está basado en una estadística suficiente y completa, entonces ya estuvo, porque, ahorita vamos a escribir por qué. P de pregunta. ¿Y cómo sabemos que un estimador insesgado no correlaciona con ningún estimador insesgado de 0? Insesgado de 0. Noten cómo ya hemos argumentado en estos videos por qué solo hay que fijarnos en estimadores construidos a partir de estadísticas suficientes. Los demás ya no nos importan. Ahora estamos argumentando por qué solo hay que construir estimadores insesgados que no correlacionan con ningún estimador insesgado de 0. Es decir, ya estamos como encontrando cada vez más el lugar donde seguramente podremos encontrar nuestro mejor estimador. Solo construidos sobre estadísticas suficientes y no es un O, y que además no correlacionen con ningún estimador insesgado de 0. Bueno, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues si T está basado en una estadística suficiente y completa, si T está basado en una estadística suficiente y completa, ya estuvo. No correlaciona con ningún estimador insesgado de 0. Y ahorita vemos por qué. Suficiente y completa. Vamos a ponerle S a esta estadística suficiente y completa. Ya estuvo. Podemos ver que ya estuvo. Porque vean su covarianza. La covarianza entre T y U. U es estimador insesgado de 0. T es estimador insesgado de tau de teta, construido sobre una estadística suficiente y completa, que esto podemos escribir de manera general como la esperanza de
el producto menos el producto de las esperanzas. Este segundo término es 0 porque la esperanza de U es 0. Entonces queda nada más la esperanza de el producto, que ya vimos que podemos escribir como un producto punto de la estadística con la densidad de la estadística en la que está construido, f de s. Y este producto punto es igual a 0 porque esta familia de densidades f es completa. Estamos suponiendo que lo es. Porque la familia de densidades f de s es completa. Y que sea completa significa que su producto punto con cualquier otro elemento de este espacio es igual a 0. Pues esto nos da una moraleja. Hay que condicionar siempre a estadísticas suficientes y completas. Ya sabíamos que solo hay que condicionar en estadísticas suficientes. Ahora le agregamos que las estadísticas tienen que ser además completas. Moraleja de esta discusión. Moraleja. Solo hay que condicionar en nuestra búsqueda por el mejor estimador insesgado a estadísticas suficientes y completas. A estadísticas suficientes y completas. Bueno, nos quedamos ahorita con esta moraleja. Vamos ahora a dar un pequeño brinco en nuestra discusión. Y vamos a suponer que tenemos dos estimadores insesgados de tau de teta basados en estadísticas suficientes y completas. Supongamos ahora que t asterisco es un estimador insesgado de tau de teta como estos que queremos, basado en una estadística suficiente y completa S, basado en una estadística suficiente, tienen que ser a fuerzas suficientes a la luz del teorema de Rao-Blackwell, y en vistas de esta discusión también tiene que ser completa, y completa S. Seguramente t asterisco es un estimador bastante bueno, si hacemos caso a estas cosas que hemos venido exponiendo. Y sea t' otro estimador igual, insesgado de tau de teta basado en la misma estadística S. Insesgado de tau de teta y basado en S. Recuerden que cuando decimos que un estimador está basado en una estadística, quiere decir que es una función de esa estadística. Bueno, entonces, la siguiente estadística, la diferencia de estos dos estimadores, es un estimador insesgado de 0. Es estimador insesgado de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los dos, t asterisco y t', tienen la misma esperanza. Los dos son estimadores de tau de teta. Porque la esperanza de tau prima menos, de t asterisco menos t' es tau de teta menos tau de teta. Esto es igual a 0. Bueno, entonces esta estadística que tenemos acá es un estimador insesgado de 0 y es función de la estadística suficiente y completa S. Eso quiere decir que, por definición de estadística completa, esta estadística tiene que ser idénticamente igual a 0. Así, t asterisco menos t' es un estimador insesgado de 0
basado en una estadística suficiente y completa. Vamos a quedarnos nada más ahorita con lo de que es completa. En una estadística completa S. Por definición de estadística completa, por lo tanto, esta estadística, la diferencia entre mis dos estimadores, tiene que ser igual a 0. O sea, los dos estimadores son iguales con probabilidad 1 para todo θ en el espacio parametral. Esto significa que solo puede haber un estimador insesgado de tau de θ basado en la estadística suficiente y completa S. Lo que ahorita acabamos de probar es que si hubiera otro, entonces es el mismo. Conclusión es que solo puede haber un estimador insesgado de tau de θ basado en S. Es decir, si tenemos una estadística suficiente y completa S, con esa estadística suficiente y completa, solo podemos construir un estimador insesgado de tau de θ. Bueno, vamos aprendiendo cosas entonces, ¿no? Ya aprendimos que solo hay que condicionar en estadísticas suficientes, que solo hay que fijarnos en estimadores, bueno, solo hay que condicionar en estadísticas suficientes y completas, solo hay que fijarnos en estimadores que no correlacionan con estimadores insesgados de 0 y que solo puede haber un estimador insesgado basado en una cierta estadística suficiente y completa. Vamos anotando las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Sea T cualquier estimador insesgado de tau de θ. Estimador insesgado de tau de θ. Ahora, por el teorema de Rao-Blackwell, bueno, y si S es una estadística suficiente, la esperanza de T dado S es un estimador insesgado de tau de θ basado en S. Si... bueno, vamos a anotar eso. Por el teorema Teo de Rao y Blackwell, esta estadística es un estimador insesgado, de tau de θ basado en S. Y vamos a suponer que S es completa. Acabamos de decir nosotros que solo puede haber un estimador insesgado de tau de θ basado en S. Y este es 1. Entonces el que nos da el teorema de Rao-Blackwell, de hecho es el único estimador insesgado de tau de θ que podemos construir basándonos en la estadística suficiente y completa S. Pero acabamos de decir que de estos quienes estimadores insesgados de tau de θ basados en S, solo hay uno. Necesariamente, ese único estimador insesgado de tau de θ basado en la estadística suficiente y completa S que es posible construir, pues es este. Es el que nos da el teorema de Rao-Blackwell, esperanza de T dado S. Además, el teorema de Rao-Blackwell nos dice que la varianza de este estimador, la esperanza condicional de T en S, es menor que la varianza de cualquier otro estimador insesgado para cualquier... Bueno, T es menor, uniformemente menor la varianza que la del estimador T para cualquier valor de θ. Eso quiere decir que este entonces es el mejor estimador insesgado de tau de θ. Además, este mismo teorema de Rao-Blackwell nos dice que la varianza de este estimador T asterisco,
este de acá, es uniformemente menor a la de t. Y t es cualquier estimador insesgado. Y t es cualquier estimador insesgado. ¿Qué estamos diciendo? Que t asterisco es, de entre todos los estimadores insesgados, el que tiene uniformemente menor varianza respecto a cualquier otro t. ¿Cuál es entonces el que tiene uniformemente menor varianza? El único que podemos construir basándonos en una estadística suficiente y completa C. Entonces, t asterisco es un BUE. O sea, el umbue que llevamos ya casi 3 semanas buscando es el estimador insesgado, y de hecho es el único estimador insesgado que está basado en una estadística suficiente y completa S. En S suficiente y completa. Entonces ya encontramos finalmente eso que llevábamos 3 semanas buscando. Ya acabamos nuestra búsqueda. Estos resultados, estas conclusiones, tienen un nombre. Acabamos de probar el muy importante teorema de Lehmann y Scheffé. Acabamos de probar el, y lo voy a escribir por acá arriba, teorema, bueno, escribo aquí y luego acá lo enuncio, el teorema de, se llama Lehmann y Scheffé. Y dice lo siguiente, teorema, y ponemos aquí el nombre. El teorema se llama de Lehmann-Scheffé. Nos dice que sea, como siempre en este curso, estas variables aleatorias, una muestra aleatoria de una población que modelamos con densidad conocida y parámetro desconocido teta. Que si S es una estadística suficiente y completa, la que sea, estadística suficiente para teta, y su familia de densidades es completa, y T es cualquier estimador insesgado de tau de teta, estimador insesgado de tau de teta, entonces este estimador, la esperanza condicional de t dado S, es el umbue para tau de teta. Y lo hemos demostrado ahorita en toda esta discusión que acabamos de tener. Entonces nosotros ya tenemos un método para encontrar el mejor estimador insesgado de tau de teta. Y el método consiste, de acuerdo a este teorema de Lehmann-Scheffé, en lo siguiente. Paso número 1, encontrar algún estimador insesgado T, el que sea, no importa. Paso número 2, encontrar alguna estadística suficiente y completa, la que sea. Y paso número 3, construir la esperanza de T dado S. Esa estadística, ese estimador, es el mejor estimador insesgado, es el umbue para tau de teta. Tenemos así vamos a subrayarlo, método para encontrar el umbue de tau de teta. Es decir, el teorema de Lehmann-Scheffé no solo nos dice cuál es el umbue, sino que además nos da un método para cómo encontrarlo o cómo construirlo. Paso número 1. Encontrar
un estimador insesgado de tau de teta de nombre T. El que sea. Paso número 2. Encontrar una estadística suficiente y completa S, la que sea. Una estadística suficiente y completa S, la que sea. Y paso número 3, calcular la esperanza de T dado S. A esta esperanza le ponemos de nombre T asterisco, T estrella, y S es el umbúe. T asterisco es el umbúe. O bien, si fuera el caso que fuera obvio cómo construir un estimador insesgado de tau de teta basado en S, pues entonces hacer eso. Si es obvio cómo hacerlo, lo hacemos. Si no es obvio, seguimos este método. O bien, si es obvio cómo construir un estimador insesgado, de tau de teta basado en S, bueno, pues hacer eso. Aquí lo que puede llegar a ser complicado es el paso número 2. ¿Cómo construimos estadísticas suficientes y completas? Eso puede llegar a ser muy difícil, pero afortunadamente tenemos una respuesta parcial. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Cómo encontrar estadísticas suficientes y completas? Tenemos una R de respuesta. Vamos a poner que es una respuesta parcial. Y es que si la densidad de la cual nosotros estamos tomando muestras pertenece a la familia exponencial, o sea, si puede factorizarse de este modo, C de teta de dx, o sea, si f pertenece a la familia exponencial, entonces, vamos a aquí a dividir esto para que no se confunda. Entonces, la suma de estas d's de x es suficiente y completa. Bueno, con esto concluye nuestra búsqueda de umbúes y prácticamente con esto concluye también nuestro estudio del problema de la estimación puntual, uno de los 3 grandes problemas de inferencia estadística que vamos a estudiar en este curso. En el siguiente video vamos a ver un par de ejemplos justamente de cómo construir umbúes utilizando este método que nos da el teorema de Lehmann-Scheffé. Entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por su atención.